hoy domingo, que no es para nada menos importante que ayer, porque tenemos unos ponentes, unos conferenciantes extraordinarios. Vamos a abrir, digamos, con una persona a la cual yo le tengo un especial cariño. Viene de muy lejos para ponernos encima de la mesa sus conocimientos, sus experiencias y todo su saber. Me refiero a Mauro Barreto Rodríguez, que es miembro del Grupo Espírita de La Palma. Es un grupo espírita muy importante dentro de lo que es el ámbito nacional y casi me atrevería a decir europeo. Es y fue profesor, colaborador de varios grupos espíritas y estudioso del campo de las operaciones psíquicas. Vamos a recibir con un fuerte aplauso, como no puede ser de otra manera, a Mauro Barreto. Gracias, Benjamín. Bueno, entonces teníamos... Esta es la primera, ¿verdad? Sí. Vale. Buenos días a todos y a todas. Lo primero, darle las gracias a Benjamín y al Grupo Espírita Allan Kardec de aquí de Zaragoza por la invitación y por tener la oportunidad de encontrarnos con algunas personas que ya conocimos el año pasado y sobre todo por el intercambio con los compañeros que comparten también tribuna, porque es una oportunidad siempre para estar, hablar y crecer juntos. Y me parece que es una oportunidad que tengáis aquí un grupo espírita como el que coordina Benjamín, para si tienen en vuestro interior inquietudes de búsqueda, pues que esa posibilidad se vea plenamente satisfecha. Y sobre todo pensemos por un momento que si tenemos la inquietud de buscar, de conocer, posiblemente vengamos con el proyecto de vida de aportar también de nuestra parte, Dios sabe qué, cuando estemos en el grupo lo sabremos plenamente, ¿no? Quiero empezar recordando los principios del espiritismo. Sé que para muchos puede ser un aburrimiento, pero por encima solamente mencionarlo. El primero, pensamos que existe Dios, pero no una idea de Dios antropomórfica como hemos tenido hasta ahora mismo, sino un Dios, energía o vibración perfecta, tal como lo define el Kybalión. Pensamos que cada uno de nosotros tenemos un espíritu, que el espíritu es la inteligencia, la percepción y la memoria, y que el cuerpo es solamente un traje. Para mí, en particular, que me gusta ver todo con claridad y sencillez, me imagino que el espíritu es como el árbol en la semilla. En la semilla ya está el árbol, pero necesita de un proceso para que el árbol crezca y dé fruto. Pues lo mismo pasa al espíritu. El espíritu sería perfecto, pero como nace simple e ignorante por la coraza en la cual tenemos que revestirnos para estar en un mundo de la densidad del planeta Tierra, luego después tenemos que ir sacando capas para todas esas potencialidades que queden al exterior. El siguiente punto es que todo evoluciona. De forma personal, yo estoy más con Lynn Margulis que con Darwin o con Alfred Russel Wallace. La teoría de Lynn Margulis es que nosotros crecemos porque cooperamos. Si cooperamos, evolucionamos. Si no cooperamos, nos destruimos. Esa es la teoría. Ella nos dice que si no hubiese sido por la cooperación cuando éramos bacterias, nosotros
seríamos todavía ahora un montón de bacterias. Así que no habríamos dado un paso. Pensamos que hay pluralidad de mundos habitados y que cada uno de nosotros vamos a un mundo que nos corresponde por el grado evolutivo en el que nos encontramos y que cuando hayamos adquirido los conocimientos de ese mundo pasamos al siguiente. Otro punto básico del espiritismo es que existe la reencarnación. O sea, la vida del espíritu es una, pero ese espíritu va pasando por diferentes cuerpos, igual que nosotros cambiamos de traje cuando un traje se nos vuelve viejo. El siguiente punto es que nosotros compartimos como espíritu, o cuando estamos encarnados, la misma esencia, que es el espíritu y el periespíritu. Por tanto, como son la misma esencia, se pueden comunicar entre sí. Existe la comunicación entre los espíritus y los encarnados, que es prácticamente en lo que voy a apoyar la conferencia para llegar a la conclusión de que los fenómenos espíritas llevan la ciencia siempre al más allá. Y el último punto del espiritismo es que llegaremos, en la medida que vayamos teniendo más conciencia, llegaremos a un punto donde todos nos veremos como hermanos, que es lo que somos. Bien, estos son los puntos básicos del espiritismo. Ahora bien, el mediumismo ha existido prácticamente desde todos los tiempos. Nos podemos ir a los Vedas. En los Vedas nosotros encontramos explicaciones que nos hablan de la comunicación entre espíritus y encarnados y que sus enseñanzas fueron dictadas desde lo superior a los espíritus que eran los intermediarios con los hombres. Y en el Manavadharmasastra se nos dice que los espíritus se pueden comunicar a través de los rishis, con lo cual los rishis para los Vedas eran como los medium para nosotros ahora en este momento. Podemos pasar por los kin, que nos hablan también de la comunicación con los espíritus. En Egipto, los libros atribuidos a Hermes Trismegisto. En Persia, con Zoroastro. Tenemos en la Biblia, ayer Roberto nos habló de la transfiguración de Jesús en el monte Tabor, pero es que encontramos ya desde el Antiguo Testamento alusiones a la comunicación con los espíritus. La Biblia es prácticamente un libro de fenómenos, un libro mediúnico. Cuando se habla de los ángeles, se está hablando de espíritus. Los ángeles hablan a los pastores, les orientan. Bien, pues voy a relatar de la Biblia un caso que posiblemente sea conocido por todos ustedes, que es cuando Saúl visitó a la pitonisa de Endor. Los israelitas estaban en guerra, como prácticamente si nosotros ojeamos la historia, todo ha sido guerra, pues estaban en guerra con los filisteos. Entonces quiso saber la opinión de la pitonisa con respecto a la batalla de Gilboa que se iba a desarrollar al día siguiente. La pitonisa entra en trance y empieza a describir los personajes que traía el espíritu que se estaba comunicando. Y Saúl reconoció que la persona que el espíritu que se estaba comunicando, era el último juez de Israel, Samuel. Esto es una comunicación mediúnica, solo que en aquella época no se le llamaba medium, sino que
se le llamaba pitonisa, como en Grecia, por ejemplo, el nombre que tenía también la persona que servía de intermediario era la de pitonisa. Y en otros sitios tenía otros nombres. Bueno, pues podemos seguir con el Corán y llegamos, por ejemplo, a los oráculos en Grecia, donde la pitonisa no era sino una medium que invocaba al espíritu que se relacionaba con la persona que le consultaba, y una vez que obtenía su mensaje, se subía al atril y lo daba a la persona. Era común en aquella época que las mujeres embarazadas fuesen a consultar a los oráculos. Y la madre de Pitágoras y la madre de Sócrates fueron. A la madre de Sócrates le dijeron que era el hombre más grande que tenía Grecia. Y a Pitágoras, a los padres de Pitágoras, le dijeron que su hijo iba a ser una persona útil para Grecia y para toda la humanidad. Y que me digan ustedes quién de nosotros no ha estudiado el teorema de Pitágoras. A veces fue útil allá para la distribución de las tierras, pero nos es útil a todos nosotros para resolver cantidad de problemas, sobre todo en geometría. O sea que, como vemos, en todos los países ha habido comunicación con los espíritus. Vamos a fijarnos ahora un poco más detalladamente en Sócrates y Platón. Los he puesto juntos porque Platón, que fue discípulo de Sócrates, dice que él solamente lo que hizo fue copiar las enseñanzas de Sócrates. Pero vamos a decir un par de cositas sobre cada uno de ellos. Sócrates, para mí, es uno de los hombres más grandes que ha existido. Cuando nosotros leemos sus diálogos, yo por lo menos he quedado maravillado viendo su actualidad. Bien, pues Sócrates dice que la única diferencia que él tenía con respecto al resto de los hombres es que él escuchaba a su daimon, genio, a su espíritu guía, posiblemente, ¿no? Tenía una voluntad tremenda. Dice que estuvo 24 horas en Potinea totalmente rígido, posiblemente en trance mediúnico. 24 horas es muy difícil de permanecer sin moverse, sin ningún movimiento a lo largo del tiempo. Y recuerdo cuando yo leía sus diálogos, que en una ocasión a él le hicieron beber la cicuta, porque toda persona que tiene la posibilidad de dar luz, hasta ahora ha sido cercenada, ha sido bastante maltratada. Y Sócrates fue uno de ellos, ¿no? Entonces, cuando le hicieron beber la cicuta, sus discípulos estaban a su alrededor. Y empezaron a llorar, una vez que vieron pues la rigidez mortis que se iba cada vez prolongando más. Y Sócrates le dice, con las fuerzas que le quedaban: ¿sois mis discípulos o no sois mis discípulos? Si sois mis discípulos, sabéis que la muerte no existe, que la vida es eterna y continuada. Entonces, ¿por qué lloráis? Y si no sois mis discípulos, pues poco les debo de importar, ¿no? O sea que de una y otra forma era así. Y Platón nos cuenta el caso de la comunicación telepática primero y mediúnica después, a posteriori. Él cuenta el caso de dos campesinos que fueron a colocar los productos del campo a las ferias, ¿no? A la ciudad. Llevaban todo lo que cosechaban, lo colocaban, se quedaban allí y al día siguiente volvían. Estuvieron en la faena de venta y no pudieron buscar alojamiento. Y cuando lo fueron a hacer, ya tarde, no encontraron
alojamiento juntos y se quedaron, sí encontraron alojamiento, pero uno en una pensión y otro en otra. Bueno, todo perfecto, se acostaron, se acostó el que forma parte del relato y el otro, y a medianoche uno de ellos sueña que el otro le está pidiendo ayuda porque lo quieren agredir. Pero él dice, esto es un sueño, esto, como muchos de nosotros hemos dicho con respecto a los sueños. Y los sueños tienen un valor en sí mismos. Bueno, se volvió a dormir, poco tiempo después vuelve a tener otro sueño, pidiéndole por favor que fuera en su ayuda porque lo querían asesinar. El hombre dice, bueno, tal vez he comido demasiado y esto es una pesadilla. Se vuelve a dormir el hombre. Poco tiempo después se vuelve a despertar y entonces ya el sueño es completamente diferente. Sueña también con el amigo, pero este le dice, te he pedido auxilio de todas las formas. No has querido venir en mi ayuda. Me han asesinado, mi cuerpo está aquí, pero yo sigo vivo. Si quieres, aún puedes recuperar el cadáver, que lo van a meter en una bolsa y lo van a sacar en un carretón viejo, pintado de verde, tirado por un caballo. Van a ir 2 personas en él y luego después van a salir por la puerta de poniente. Ya el hombre no pudo dormir más en toda la noche. La intranquilidad que le produjo, 3 sueños seguidos, con esos matices que estamos contando, y por la mañana se levantó de madrugada, como le dijo el amigo, fue a la puerta de poniente y por allí estaba saliendo el carretón verde tirado por un caballo tordillo con 2 personas montadas en el carro. Y dijo, bueno, pues esto es verdad. Avisó a los guardias, recuperaron el cadáver y le dieron sepultura como quería la persona. Pero observamos primero una comunicación telepática. Pedía ayuda el amigo en espíritu al otro amigo de que fuera en su ayuda. No le hizo caso, lo hizo por segunda vez, de encarnado a encarnado telepáticamente, y últimamente ya él estaba muerto. Voy a entrecomillar la palabra muerto porque nosotros utilizamos desencarnación. Desde la visión espiritual la muerte no existe, porque el cuerpo es un traje. El traje está formado por átomos y los átomos que forman el cuerpo físico se van renovando con el tiempo, y los que queden al final, los mismos átomos que son ahora seguirán siendo después, solo que han cambiado de forma. Posiblemente yo ahora soy, esos átomos son cuerpo físico y luego después, más tarde, esos átomos van a formar parte de una planta. Bien. El propio Platón nos decía que las almas eran más viejas que el cuerpo y que las almas teníamos que renacer una y otra vez para perfeccionar la psiquis y adquirir sabiduría. O sea que no, desde Sócrates y Platón era necesario ya reencarnar para adquirir sabiduría. Otro medio importante es el Manuel Swedenborg, un sueco. Este hombre fue un científico importante. Era ingeniero de minas, matemático, astrónomo, geólogo, anatomista, historiador y literato. Como vemos, es lo que antiguamente se llamaba un sabio. Por tanto, tenía un gran reconocimiento. Este hombre veía a los espíritus y hablaba con ellos. Y eso
fue un punto importante por la credibilidad, por sus títulos académicos, que le permitían llevar el conocimiento a más personas. Fíjense, no escuchamos a las personas a veces por lo que dicen, sino que las escuchamos en función de los títulos que tengamos. Y los títulos que tenemos nos pueden dar, digamos que un pequeño margen para aquello que estudiamos. Pero fuera de lo que estudiamos sabemos igual que los demás. O sea que todos andamos en pañales. Y tenemos que asumir con claridad que todos sabemos un poco más de algo. Por tanto, si nos escuchamos y nos comunicamos, las posibilidades de crecer juntos son cada vez mayores. Bueno, pues a este hombre los espíritus le decía cómo era la realidad en la cual nosotros íbamos a vivir después. Se apoyaba mucho en la ley de correspondencia, que la vamos a ver en la siguiente diapositiva para decir un par de cositas de él. Y fue muy sonada una evidencia que tuvo estando en Gotemburgo, a unos 400 kilómetros en Estocolmo. Él vio un incendio. Estaba en una cena entre amigos y lo fue describiendo al detalle. Unos días después llegó la comunicación del incendio exactamente en los mismos términos que él lo estaba describiendo. Y la ley de correspondencia nos viene a decir, como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Ahora se le añade también, como es dentro, es fuera, como es fuera, es dentro. Y él nos decía que de la misma forma que nosotros tenemos aquí montañas, valles, ríos, hospitales, conservatorios para ir a aprender música, en la dimensión espiritual era exactamente igual, con una diferencia, que lo que nosotros vemos aquí en el plano físico es como un pálido reflejo de lo que es la realidad espiritual, pero que de resto tenemos las mismas cosas. Luego, cuando yo dejo el cuerpo físico y sigo en el cuerpo periespiritual con el espíritu en la dimensión espiritual, yo voy a seguirme viendo con el cuerpo tal como lo tengo ahora y voy a seguir viendo las mismas cosas con las que yo ahora me relaciono aquí en el mundo físico que podemos los seres humanos tocar. Bueno, pues esto es importante porque de esta ley se pueden sacar muchísimas conclusiones. Yo solo les voy a decir un par de ellas. La primera es que si como es dentro, es fuera, si nosotros nos observamos cómo somos en nuestra vida cotidiana, tenemos una herramienta de primer nivel para nuestro cambio personal. Imagínense ustedes que yo soy desordenado. Si yo soy desordenado fuera, ¿cómo estará eso dentro? Un caos, ¿verdad? Como somos fuera, somos dentro. El nacimiento, ¿cómo nacemos nosotros? Pasamos por el canal del parto, que debe ser bastante oscuro. Al final nos encontramos con una gran luz, que son los focos del paritorio, y allí está, pues, la comadrona o la persona adecuada para recibirnos. Los que han tenido experiencias cercanas a la muerte, ¿qué nos dicen? Pues nos dicen también que se pasa a través de un túnel. No todos han pasado el túnel, pero la mayoría atraviesa un túnel y luego después del túnel se ve una gran luz. ¿Qué quiere decir esto? Que nacemos a la dimensión física y nacemos a la dimensión espiritual. Cuando venimos de allá, pues igual los de allá o alguno de los de allá se queda triste, como cuando nos vamos de aquí hacia el otro lado, pues algunos se quedan tristes. Pero la partida no es algo distinto a lo que nosotros hacemos ahora en este momento. Yo para estar aquí ahora tuve que salir de La Palma y venir aquí. Un viaje, pues la desencarnación o el fallecimiento es prácticamente un viaje.
Otra deducción de esta ley es la ley del espejo. La ley del espejo nos dice, nosotros venimos desde la dimensión espiritual con un proyecto de vida a realizar aquí. Pero no somos conscientes de todo eso porque tenemos una materia nueva y porque eso está en el subconsciente. Pero hay una posibilidad de que todo eso que está dentro se vea reflejado en el espejo del otro. Por tanto, si yo sé esto, cuando veo algo que no me gusta en el otro, en vez de buscarlo en el otro, pongo la mirada hacia adentro. Me empiezo a mirar yo para ver si no tengo también todo eso que cambiar en mí mismo. Luego, pensemos si nuestra mirada, en vez de ser hacia afuera, como ha sido hasta ahora, la pusiésemos hacia adentro, los cambios familiares, personales, que en toda nuestra vida serían posibles. Luego, el conocimiento espiritual es una invitación a la introspección, la mirada interior y el cambio, ¿no? Bien, también nos dice esta ley, si como es fuera, es dentro, y si como es dentro, es fuera, si yo estoy deprimido y yo pongo una sonrisa, ¿qué le ocurrirá a mi cerebro? Que dirá, oye, pues está contento. E inmediatamente cambiará nuestra actitud frente a la vida. Así que es una ley muy importante. Esta ley viene ya desde Hermes Trismegisto, desde los egipcios. Otro medio importante es el estadounidense Andrew Jackson Davis, leído en castellano. Bueno, pues este hombre veía, escuchaba y hablaba con los espíritus, estuviese donde estuviese. O sea, tenía una facultad tan desarrollada que la posibilidad de escuchar a los espíritus era amplísima. Bien, pues él dice que podía estar en el campo, podía estar en cualquier sitio, y los espíritus le daban consejos buenos y le animaban a seguir adelante. Este hombre, que tenía una cultura no muy alta, era capaz de dar conferencias de temas variadísimos y profundos, lo cual quiere decir que no provenían de su espíritu, sino que venían de otro espíritu y él servía como canal. Tenía desarrollada también la mediunidad de hacer diagnóstico médico. Dice que cuando estaba en estado de trance, él miraba a la persona y la persona se iba volviendo transparente y que sus órganos internos irradiaban energía, irradiaban luz y que cuando llegaba al órgano que estaba afectado se oscurecía. Y de esa forma él sabía el órgano que estaba disfuncionando en la persona, funcionando mal en la persona. Escribió más de 30 libros que él los tituló Su filosofía armónica, la filosofía armónica. Yo voy a entresacar del libro primero, voy a entresacar un ejemplo, porque me pareció que podía ser útil su conocimiento. Él dice que en una ocasión, asistió a una moribunda y lo describió como un fenómeno interesante y agradable. Interesante, ¿por qué? Él dice que vio que en la medida que ella avanzaba en el proceso desencarnatorio, en el proceso de liberación del cuerpo físico, se iba reconcentrando la energía en el centro de su cerebro. Y que en la medida que crecía esa luminosidad en el cerebro, en las extremidades
se iban haciendo cada vez más opacas. Y que cuando llegó a un punto de expansión luminosa en la cabeza, empezó a salir no solamente la cabeza, sino todo el cuerpo. O sea que sobre el cuerpo físico, que se iba oscureciendo cada vez más, salió un cuerpo que irradiaba energía, que se puso vertical sobre la cabeza de la desencarnante, estuvo un ratito así y dijo la segunda parte de que era agradable, porque él dice que observó que las muecas que parecían ser dolorosas en el desencarnante no eran muecas de dolor, sino que eran actos reflejos, como cuando se mata la rana y luego después sus extremidades siguen todavía pues dando pequeños saltos. Y otra facultad que tenía es que anticipó en el tiempo cosas que después se disfrutaron. Sí, es como si hubiese profetizado. Sí, él habló del automóvil mucho antes de que realmente se pudiese disfrutar en la Tierra. Y lo describió con lujo de detalle. Describió también objetos voladores que volaban con motores de explosión. Profetizó la máquina de escribir. Sé que tendríamos una máquina, que pondríamos los dedos y tal. Y profetizó también la locomotora. Bien. Y ahora tenemos un fenómeno no interesante, interesantísimo, las hermanas Fox. La familia Fox, que estaba constituida por el marido y la mujer, la pareja Fox, y dos hijas, Margarita y Catalina, que tenían 14 y 11 años. Y había otra, Leo, que también participó a veces de las comunicaciones mediúnicas que ellas tenían, pero muy esporádicamente. Por tanto, nos vamos a referir solamente a Margarita y Catalina, ¿no? Bueno, pues esta familia fue a vivir a la ciudad de Hydesville, en Estados Unidos. Y en esa casa ya había leyendas en el pueblo de que se oían ruidos en las paredes. Y ellas tenían que convivir así. Empezaron a vivir en la casa en 1847. Y el 31 de marzo de 1848 ocurrió un fenómeno curioso. Como aquellas dos niñas, Margarita y Catalina, estaban viviendo aterrorizadas en aquel ambiente, pues lo que hicieron fue idear una forma de poderse comunicar con los terribles ruidos que había en las paredes de aquella casa. Ruidos que no las dejaban dormir, que a veces hacían vibrar las paredes, y la vibración, ustedes saben que se comunica, ¿no? El diapasón que está al lado de la guitarra y que cuando suena uno suena otro, ¿no? Bueno, pues que incluso la cama donde vivían parece que se estremecía. Y debe ser eso bastante difícil, ¿eh? Bueno, pues ellas idearon una forma para comunicarse con aquellos ruidos. Y era, ellos les dijeron, bueno, tú vas a dar un golpe si es sí y dos golpes si es no. Luego después idearon otro método, la correlación de los golpes con cada letra del abecedario. O sea, si es la A un golpe, si es la B 2 golpes, imaginemos lo lento y laborioso que serían esas sesiones mediúnicas. Bueno, lo primero que preguntaron ¿es usted un hombre o es un hombre el que produce esos golpes?
no hubo respuesta. A renglón seguido hicieron la pregunta, ¿es usted un espíritu? Y dice que dieron las paredes. Un ruido, un golpe tan grande que las chicas quedaron un poco aturdidas, ¿no? Luego después dieron 3 chasquidos con los dedos y aquello dio 3 chasquidos también muy similares a los que ellas habían dado. Entonces ellas dijeron, Eureka, lo hemos conseguido. Ya tenemos el método para comunicarnos con esos ruidos. Se lo contaron a los padres se lo cuentan a los vecinos y esa noche se da allí la primera sesión mediúnica de las hermanas Fox. Esa noche. Se comunicó el espíritu y de esa forma supieron que el ser que producía los ruidos había sido un vendedor ambulante que lo habían asesinado 5 años antes, Charles Bryan dio el nombre utilizando ese método laborioso para la comunicación. Bien, pues a partir de ahí las hermanas Fox empezaron a tener sesiones con los vecinos. Los vecinos preguntaban cosas, cuántos hijos tengo, cosas triviales, cosas que se les ocurrían. Y mediante los golpes se obtenían respuestas. Salieron fuera a otras ciudades, incluso a Nueva York, y eso fue teniendo un auge enorme. Surgieron después otras personas que tenían también la capacidad de producir esos ruidos. Entre esas personas que surgieron, hubo personas serias y hubo vividores, personas que se ocuparon de su bien personal y no de servir a los demás, como pasa prácticamente en muchos otros aspectos de la vida. Empezaron a tener una fama tremenda y ustedes saben que siempre hay sectores interesados cuando va por medio el bolsillo. Hay personas que realmente también lo hacen por su forma de pensar. Bueno, pues hubieron grupos de detractores que dijeron que todo lo que estaban haciendo era una farsa. Y aquellas 2 niñas todavía se vieron sometidas a una presión tan grande que se desdijeron de lo que habían dicho, diciendo que los ruidos eran producidos con los golpes de los pies. Que los golpes eran producidos con los pies, con los dedos de los pies. Bueno, imaginemos si con los dedos de los pies podemos nosotros producir un golpe dentro de una pared. Absurdo, pero bueno, se desdijeron. Y poco tiempo después, avergonzadas, volvieron a ratificar que lo que habían hecho era solamente narrar los fenómenos tal como ocurrían. Bien. Hay otra cosa que es interesante, que es que buscaron en la casa para ver si encontraban enterrado, porque Charles dijo que el cuerpo estaba enterrado en el sótano. Buscaron, el sótano, el piso era de tierra, buscaron y no encontraron el cadáver. Fue en 1904 cuando en un temblor de tierra se cae una pared de la casa y entonces vieron que allí estaba el cadáver tal como había dicho, que habían hecho una pared interior para ocultar el cadáver, el asesinato. Bien, como vemos, hay una comunicación y no son ellas las que se inventan a los espíritus. Son los espíritus, en este caso es Charles Bryan, el que dice que él es un espíritu, que 5 años antes lo habían asesinado
para sacarle el dinero para robarlo y que lo habían enterrado allí. Bien, esto dio lugar al nuevo espiritualismo o a espiritualismo moderno, que luego después se extendió por toda Europa, por Francia, y eso dio lugar a el nuevo espiritismo, como se llamaba allí, se extendiera por todo el planeta prácticamente, ¿no? Pero básicamente por Europa y América. Otro medio importante es Daniel Douglas Home. Daniel Douglas Home tenía unas facultades también extraordinarias. Escuchaba a los espíritus, hablaba con ellos, los veía, y donde él estaba se producían movimientos de objetos. Los objetos se movían, e incluso los objetos salían de un sitio y llegaban a otro. Había fenómenos de todo tipo. Los objetos se quedaban levitando en el aire. Él tenía la capacidad mediúmnica de levitar y desarrolló la facultad desde una edad muy temprana. Daniel Douglas Home había hecho un pacto con su amiguita Ewing, y el pacto era el siguiente: el primero de los dos que se vaya vuelve para contar al que quede vivo que ha ido al otro lado y que la muerte no es el fin, sino que nosotros seguimos vivos más allá. Daniel Douglas Home, inglés, que nació en 1833 y murió en 1866, en 1842, de 1842 a 1855 estuvo en Estados Unidos. Él estaba en Estados Unidos y una noche, cuando iba a la cama, se le presenta a su amiguita Ewing y le cuenta que había fallecido y que venía para cumplir el pacto, para decirle que ella seguía viva, que la muerte no existía. Esa fue su primera manifestación a los 13 años. Y tenía una facultad extraordinaria, que cuando estaba en trance podía salir levitando por una ventana en una casa de 2 plantas, podía salir por una ventana y entrar por la otra, venciendo por completo la gravedad. Que en la casa podía salir. No, tengo la botella ahí. No, que tengo la botella. Bueno, vale, gracias. Te invito. Quizás es que llevo ya hablando demasiado rato. Bueno. Pero por lo menos llega la siguiente, ¿no? Bueno, lo que les comentaba es que cuando estaba en estado de trance, Daniel Douglas Home era capaz de levitar en la casa. En la casa donde se hacía la sesión, él se ponía en el techo, caminaba por las paredes, o sea que la gravedad estaba totalmente fuera del control de él, ¿no? Bueno, Daniel Douglas Home, sí, podríamos. Otro detalle que me parece importante. Daniel Douglas Home efectuaba su mediunidad a plena luz del día. Y esto era importantísimo, porque como era plena luz del día, fue visto por muchos investigadores. Y eso llevó al convencimiento de que la vida era eterna y continuada también, pues para muchas personas. Y ahora viene el personaje clave, que fue el codificador del espiritismo, Allan Kardec. Allan Kardec no es el nombre de él. Esto es un seudónimo con el que él
escribió. Su nombre era Léon Hippolyte Denisard Ribeil. Y él fue un profesor, escritor, era traductor y a su vez fue el sistematizador del espiritismo. Y fue, al principio, le dijeron sus colegas, era un hombre de ciencia, sus colegas le dicen que las mesas hablaban. Y a cualquier científico que le digan que las mesas hablan, es como para echarse a reír o a llorar, ¿no? A reír por la broma o a llorar por lo bajo, por la ignorancia, ¿no? Pero Allan Kardec tenía un espíritu científico. El espíritu científico es aquel que cuando se encuentra frente a algo nuevo, no dice, esto no existe porque yo no lo conozco, sino dice, si ese fenómeno se da, yo lo estudio y una vez que lo estudie, estoy en condiciones de poder decir si eso es o no es cierto. Ese es el espíritu científico. Bueno, pues Allan Kardec dijo, bueno, yo quiero ver cómo hablan las mesas. Fue a una de las sesiones mediúnicas y vio que no solamente daban golpes las mesas, porque si las mesas solo diesen golpes, podían ser explicados por el magnetismo o por la contracción y dilatación de la madera, que también a veces produce golpes en su interior. Pero no quedó ahí la cuestión, sino que las mesas daban golpes, pero daban golpes con criterios lógicos convenidos con los asistentes. Un golpe sí, 2 golpes no, como hicieron las hermanas Fox, o siguiendo las letras del abecedario. Imagínense ustedes, como les dije antes, lo lento del proceso de comunicación de los espíritus. Bueno, pues de esa forma, los propios espíritus dijeron que no existía solamente la forma de los golpes, sino que ellos, si a una cestita se le ataba un lápiz, poniendo los asistentes el dedo en el borde de la cestita se movía. Lo hicieron perfectamente. Y los espíritus también dijeron, mediante esa forma, que había otras posibilidades que facilitaban la comunicación de los espíritus, que no era necesario atar, porque hay otro detalle que es importantísimo. Cuando lo del fenómeno de la cestita, resulta que si una persona en concreto no ponía su dedo encima de la cesta no se movía. Y a esta persona, que era necesaria para que la cesta se moviera, se le llamaba medium. Medium porque era el que posibilitaba la relación del mundo espiritual con el mundo material. Bueno, pues los espíritus dijeron que si el lápiz no se ponía en la cesta, sino en la mano del medium, el medium podía transmitir también mensajes como se hacía con la cestita y mucho más rápido. Esta es la mediunidad que existe en mayor medida en la actualidad. Y luego los espíritus dijeron también, por estas formas de comunicarse, que nos podíamos comunicar por la vista, por el tacto, por el oído, de todas las formas posibles. Y últimamente también se ha visto que la comunicación es posible incluso con medios técnicos. Sí, un amigo que es ingeniero, que es una persona de solvencia, me cuenta directamente a mí. En una ocasión llego a casa y suena el teléfono. Descuelgo el teléfono y oigo un mensaje que puedo calibrar que era de mi abuelo.
Un ingeniero no tiene necesidad ninguna de prestigio, lo tiene ya en sí mismo, por el trabajo y el reconocimiento social. Yo no he tenido esta experiencia, pero sí que me la contó directamente la persona a mí. Bueno, pues luego después él consultaba, ya vio la seriedad que había en esto, y entonces consultaba la misma pregunta a 10 medios, o a los que le fuera posible. Si había disparidad de criterios, o se estudiaba más la pregunta, o la descartaba. O sea, un proceso completamente racional y científico. Observación, deducción. Aquí no había hipótesis a priori como ocurre en la ciencia, porque fue la propia causa manifestante la que dijo que eran espíritus y que los espíritus se podían comunicar en cuanto que hubiese esa persona con la sensibilidad de mediunidad. Bien, él, como en aquella época solamente existía la palabra espiritualismo, y espiritualista es toda persona que cree que hay algo más que materia, pero el creer que hay algo más que materia no quiere decir que asuma la realidad de que tenemos espíritus y que los espíritus se puedan comunicar. Luego él dijo, a cosas nuevas tenemos que aplicar también palabras nuevas. Y de esa forma creó el término espiritismo. El espiritismo sería la filosofía que enseña o aclara cómo se puede dar la comunicación entre el mundo espiritual y el mundo físico. Él estudió pormenorizadamente todas las objeciones que le fueron poniendo, de que si todo eran comunicaciones diabólicas, pero resulta que hay comunicaciones bajas, pero hay comunicaciones bellísimas, con un amor y una trascendencia tremenda. Entonces, ¿qué? ¿Todo es amor? ¿Los diablos son amor? ¿Solo los malos se comunican? ¿Hay una posibilidad solamente y los buenos no? En fin, lo de bueno y malo vamos a matizarlo también. Pues de esa forma él codificó toda la filosofía espírita. El libro de los espíritus, el libro de los medios, el viaje espírita, qué es el espiritismo, el cielo y el infierno, obras póstumas, todas esas obras que yo les recomiendo que si no las han leído, las lean. Sobre todo que empiecen por el estudio del libro de los espíritus, porque nos va a aclarar con qué realidad nos vamos a encontrar cuando dejemos este cuerpo físico. El cielo y el infierno, por ejemplo, de Allan Kardec, es un libro donde se habla sobre cómo ocurre la desencarnación. Todo un proceso bellísimo, ¿no? Bellísimo. Pues nos encontramos ya con el espiritismo como una ciencia, como una filosofía de vida. Y ahora tenemos el estudio científico. Aquí tenemos a Sir William Crookes. Sir William Crookes fue uno, si no el mayor científico que tuvo Inglaterra en su época. Para verificar que esto es así, fijémonos en lo siguiente. Fue el descubridor del talio, del elemento químico talio. Descubrió el radiómetro y descubrió también el tubo de Crookes. O sea, los rayos, gracias al tubo de Crookes, luego después nosotros pudimos ver la televisión, los rayos catódicos. Gracias a ese estudio que nos dejó ese científico, Sir William Crookes, pues nosotros podemos ir a una clínica y nos podemos hacer o nos pueden hacer rayos X, someter a rayos X. O sea que fue un científico punta, pero además fue un hombre serio y honesto. Bueno, pues Florence Cook fue una medium también importantísima en Inglaterra porque tenía la capacidad
de materializar espíritus totalmente. O sea, el espíritu se materializaba totalmente. Ella donaba ectoplasma, esa energía que sale del medio, y con esa energía se formaba el espíritu de Kate King. Esta era una chica de 15 años en ese momento y un detractor dijo que todo lo que ella decía, que hacía, era falso. Y esta mujer se puso bajo la protección de la mujer de Sir William Croix y le pidió que intercediera para que su marido, Sir William Croix, la investigara. Y que después de investigarla, que ella, que la podía someter a las pruebas que él quisiera, que ella no le pedía dinero, que lo único que le pedía era que al final certificara si la facultad era real o era falsa. Bueno, pues Sir William Croix estudió a esta medium, a Florence Q, de 1870 a 1874. 4 años de estudio. Y Sir William Croix dijo lo siguiente: es bueno que una persona de ciencia estudie a quien diga tener facultades psíquicas, porque de esa forma tenemos la posibilidad de desentrañar el fraude que hay detrás de lo que ellos dicen que provocan, de esos fenómenos. Y sus colaboradores estaban totalmente de acuerdo con esas palabras de Croix. Pero al mismo tiempo, este hombre, aquí podemos ver nosotros la seriedad, dijo lo siguiente: muchos hombres han pedido que se estudien los fenómenos. Gracias. Muchos hombres han pedido que se estudien los fenómenos mediúmnicos y la ciencia se ha negado a ello. Es momento de que un hombre, de que una persona, de que de dentro del campo de la ciencia se investigue. Y yo voy a hacerlo. Bueno, pues lo hizo. Estudió a la medium, a Florence Q. La estudió hasta la saciedad. Hay 44 fotografías donde está, a veces, él, Sir William Croix, el que está al lado del espíritu de Kate King. Hay fotografías de Kate King con la medium. Hay fotografías de Kate King con algunos otros de los colaboradores que él tenía. Estudió a la medium desde todos los ángulos posibles. Desde ver, por ejemplo, el color de la piel que tenía el espíritu materializado, el color que tenía Kate King, este era blanco, Kate King tenía la tez blanca y Florence Q era morena, esta tenía la piel lisa, Kate King, bueno, detalles al milímetro. La altura, por ejemplo, de esta materialización variaba. Esto está en función de la cantidad de ectoplasma que en el momento puede absorber, lo que hace que dé más o menos tamaño. Los dedos, por ejemplo, eran mayor los de Kate King que los de Florence Q. Sí, todo una serie de detalles. Al final de los 4 años, Sir William Croix dijo lo siguiente: he podido verificar por mí mismo que los espíritus existen y que se pueden materializar al punto de tocarlos y sentir su tacto, su calor, como si fuese cualquiera de nosotros. Sería una cobardía por mi parte si yo no pusiera mi firma
en la autenticidad de estos fenómenos. Por tanto, no solamente digo que es posible la comunicación con los espíritus, digo que la comunicación con los espíritus es que la vida es eterna y continuada. Estas son las palabras de Cruy. Por tanto, aquí tenemos nosotros ya que los fenómenos espíritas han llevado a la ciencia ¿a qué? Han llevado la ciencia al más allá. Si existe una realidad aquí y la estudiamos, si existe una realidad allá y somos científicos, también la estudiamos. Y si esta es real, voy a ponerlo de real entre comillas, porque dice que lo único que hay real en la naturaleza es el cambio, pues aquello también es real. Y si es real, ¿por qué no la vamos a estudiar? Y en este caso, Cruy dejó ya al espiritismo. Lo dejó dentro del marco de la ciencia. Todos los científicos de él hacia adelante han aceptado esto. No, porque estamos llenos de prejuicios, pero ahí está en la ciencia. Vayamos a ella sin prejuicio y lo demás viene solo, viene solo. Y aquí hay un libro, se lo compran, Ciencia y Espiritismo en España, donde habla, por ejemplo, de médicos como Víctor Melchor Ferrer, de aquí de Barcelona, o Josep Comas y Solà, que fue un astrónomo también de aquí de Cataluña, que tiene un libro, El espiritismo ante la ciencia. Esto es aquí en España entre nosotros. Ramón y Cajal, por ejemplo, también era partidario del espiritismo. Aquí tenemos a dos personas, a Enrique Villa-López, con el cual tuve la oportunidad de compartir en jornadas y en congresos. Este hombre, en su consulta, algunos de sus pacientes le contaron las experiencias que habían vivido y luego se dedicó por toda España a recopilar esos datos. Y él me comentó que tenía 120 datos, 120 personas estudiadas que habían tenido la experiencia. Y ahora tenemos aquí en Barcelona a el doctor también Manuel Sanz Segarra, que nos está diciendo que existe la supraconsciencia, que la supraconsciencia existe. Para mí son otros testimonios desde personas serias y honestas que les importa realmente la verdad y que están diciendo lo que ellos han vivido desde su experiencia. Y quería comentarles, solamente por arriba, ya me dijo Benjamín, solamente un par de minutitos, quiero entresacar para ustedes, porque me parece importante lo que les voy a contar. En Argentina, el medium Joan Cosme fue a realizar una serie de experiencias. Y esas experiencias están recogidas en este libro, Fenómenos metapsíquicos en la Argentina. Voy a entresacar un caso, tenía dos, pero voy a contar solamente el primero. Uno de los centros a los que fue el medium Juan Cosme fue a la casa de el mayor Oliveira. Y estaba también esa noche otro compañero suyo, también militar, Tades. Entonces empezó la sesión, se materializa un espíritu y el espíritu les dice que les va a enseñar esa noche lo que ocurre en el fenómeno de aporte. Aporte es que un objeto que está en un sitio aparece en otro, distinto. Eso es un aporte, que es lo que producía, por ejemplo, algunos de los medium que les he citado como Daniel Dublajón. Empieza la sesión y el
el espíritu materializado les dice, apaguen la luz por un espacio de 10 minutos. Colocan un papel de 40 centímetros cuadrados, o sea, de 5 centímetros de ancho y 8 centímetros de largo, ¿no? Un papel blanco. Y al lado del papel blanco ponen una lupa. Pasaron los 10 minutos, reanudan la sesión con la concentración y tal, se vuelve a materializar el espíritu y pasó un tiempo y el espíritu les dice, vuelvan otra vez. Ay, no, perdón, que antes de esto. En los 10 minutos anteriores le dijo, porque si no les digo esto no se va a entender el fenómeno. Salen fuera que en el patio hay una pila de bloques y cogen en uno de los bloques, pone el señor Oliveira y el señor Tade que pongan su firma y su fecha. Después vuelven otra vez a reanudar la sesión, se vuelve a materializar el espíritu y el espíritu le dice, vuelvan a encender la luz por 5 minutos. Encienden la luz por 5 minutos. Y entonces ven que sobre del papel que habían colocado había un ladrillo de 1 centímetro cúbico de volumen. Y van varios de los asistentes y con la lupa ven que en el ladrillo estaba la firma del señor Oliveira y del señor Tade. Bien, el espíritu les dice, pasados los 5 minutos, vuelvan otra vez a la concentración. Hacen de nuevo la concentración, se vuelve a materializar el espíritu, y aquí el espíritu lo que les dice es lo siguiente. El espíritu les dice, ¿cómo se realiza el fenómeno de transporte? Dice, los espíritus sacan todos los fluidos del objeto. Y el objeto queda reducido ¿a qué? El objeto queda reducido a unas pequeñas partículas. Cuando el objeto está en el lugar a donde nosotros lo queremos llevar, le volvemos a restituir los fluidos y el objeto vuelve al tamaño natural. Es como si tuviésemos un globo, lo desinflásemos y lo inflásemos. Esta sería la experiencia. Y yo les quiero hacer una sugerencia para ver si no se les parece bastante a ustedes la explicación que dan los espíritus con lo que está diciendo hoy, con lo que nosotros leemos en los principios de la física cuántica. Todos nosotros conocemos el principio de que nosotros podemos traspasar muros, ¿no? Que en física cuántica se le llama tunelación. En la física cuántica se refiere solamente a partículas. Recuerden que los espíritus nos están diciendo también que queda reducido a partículas y que cuando solamente quedan partículas pueden pasar a través de la materia. La tunelación en la física cuántica nos dice lo siguiente. Un átomo es, el ejemplo comparativo, si yo cojo el núcleo del átomo, los protones y los neutrones, y los pongo en el centro de un campo de fútbol, va a ocupar un espacio de la cabeza de un alfiler. Y los electrones estarían girando, dando vueltas por las gradas. Por tanto, el átomo está completamente vacío. Nosotros estamos formados de vacío. Luego, a nivel de partículas, que es lo que nos dijeron hace bastante tiempo los espíritus, a nivel de partículas, nosotros podemos atravesar la materia, porque la materia está prácticamente vacía. La física cuántica nos está ayudando a comprender
todo lo que nosotros venimos estudiando durante tanto tiempo dentro de lo que es la filosofía espírita. Bien, hasta aquí lo que quería transmitirles a ustedes. Gracias.